28.450 pesos negativos. Ese fue el aviso en la pantalla de mi teléfono. Un segundo después, entendí por qué. Mi hermano publicó una foto brindando con champaña en clase ejecutiva con la leyenda: Dubái nos llama, adiós plebeyos. Mi papá no solo canceló la cirugía que necesitaba para salvar mi carrera atlética. Vació todo mi fondo fiduciario para pagar unas vacaciones. Antes de contarte exactamente cómo convertí esas vacaciones de lujo en un boleto de ida a la cárcel, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es allá donde estás. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Estaba sentada en la oscuridad. La luz azul de la pantalla iluminando la bolsa de hielo que tenía en la rodilla. Me llamo Jolie y tengo 24 años. Soy corredora de vallas. Toda mi vida se basa en el ritmo, en saber exactamente cuándo saltar y cuándo acelerar. Pero al ver ese saldo negativo, me di cuenta de que había perdido el disparo de salida. Hace 3 días, estaba en el consultorio del doctor Eris. El aire olía a antiséptico y malas noticias. Me dijo que la cirugía para arreglar mi rodilla, la única cosa que me separaba de una silla de ruedas antes de los 30, costaría 12.500 pesos después de deducciones del seguro. Miré a mi padre, Robert. Ni siquiera parpadeó. Ajustó su corbata de seda y dijo: simplemente no tenemos liquidez en este momento, querida. Eres fuerte. Te vas a sanar naturalmente. Liquidez. Esa fue la palabra que usó. Como si mi capacidad de caminar fuera una acción en la bolsa. Él decidió no ejercerla. Me mintió a la cara sin un temblor en la voz. Me dijo que estábamos quebrados mientras reservaba la suite real en el Atlantis. Pensó que porque era su hija, yo simplemente aceptaría el dolor. Olvidó que las corredoras de vallas no se detienen cuando chocan con un obstáculo. Lo sobrepasamos. Toqué el detalle de la transacción en la app de mi banco. No era una transferencia bancaria. No era un hackeo digital. Era una imagen escaneada de un comprobante de retiro físico de una sucursal en el centro. Acercé la imagen. Ahí estaba mi nombre, Jolie, al pie del comprobante. Pero la curva de la J estaba mal. La inclinación era demasiado pronunciada. Era la letra de mi padre intentando ser la mía. Había entrado a un banco, mirado al cajero a los ojos y falsificado mi firma para robar 28.000 pesos del fondo educativo que mi madre me dejó. No lo llamé. No mandé un mensaje a Henry para preguntar cómo estaba el champaña. Marqué el número al reverso de mi tarjeta de débito y presioné 0 hasta hablar con un humano. Cuando la especialista en fraude respondió, no usé las palabras papá o familia. Manteniendo la voz plana, como un juez leyendo una sentencia, dije: estoy reportando un caso de robo de identidad internacional. Estoy viendo un comprobante de retiro con firma falsificada y los fondos están siendo gastados a través de distintas entidades. La operadora preguntó si quería presentar una reclamación formal. Sí, dije. Y quiero marcar la cuenta por desajuste de firma. La operadora no preguntó ninguna historia de Saab. No preguntó por qué un padre robaría a su propia hija. Simplemente escribió unas teclas y dijo 8 palabras que sonaban como música. Las cuentas están congeladas mientras se investiga federalmente. Clic. La línea se cortó y el silencio volvió a mi departamento. Este es el momento en que la mayoría de la gente volvería a tomar el teléfono. Yo quería llamar a Robert. Quería gritarle hasta sangrar mi garganta para decirle que sabía lo que había hecho. Para escuchar el pánico en su voz al darse cuenta de que sus tarjetas de crédito no eran más que pedazos de plástico colorido. Pero no marqué. Puse el teléfono en la mesa y esperé. En atletismo, el amateur se adelanta al salto. Ve la valla y entra en pánico, despega medio paso antes de tiempo. Toca la barra. Pierde el ritmo y cae. El profesional sabe que la parte más peligrosa de la carrera no es la valla en sí. Es la zancada justo antes de ella. Tienes que ser paciente. Dejar que el impulso se construya hasta el último segundo. Si llamara a mi padre ahora, tal vez todavía estaría en el aeropuerto. Tal vez aún tuviera efectivo en su cartera. Podría inventar una mentira a un gerente o usar una tarjeta de respaldo que yo no conociera. No quería incomodarlo. Quería atraparlo. Necesitaba que se sintiera seguro. Necesitaba que entrara en la trampa, cerrara la puerta y la bloqueara desde dentro. Abrí Instagram de nuevo. La historia de Henry tenía una nueva actualización. Un video. La cámara mostraba un lobby de mármol con columnas que parecían hechas de luz sólida.
El Atlantis. Etiquetó la ubicación con un emoji de corona. Luego vino el tour de la habitación, la suite real. Lo vi filmar la vista de la Palm Jr., el océano brillando abajo como un tapete de diamantes. Check-in completo, gritó sobre la música. Papá nos consiguió el upgrade. Así vivimos ahora. Lo vi acercar la cámara a un carrito de room service entrando a la suite. Había sliders de carne wagyu. Una torre de mariscos sobre hielo. Un capuchino espolvoreado con auténticas láminas de oro comestible. Miré mi propia cena, una tostada fría y un vaso de agua del grifo. El contraste no solo dolía. Era revelador. No solo estaban gastando mi dinero. Estaban comiéndose mi futuro. Cada bocado de wagyu era una sesión de fisioterapia que no recibiría. Cada sorbo de ese café dorado era un mes de renta que no podía pagar. Dejé que el video se repitiera. Los vi comer. Vi a Robert reír, sosteniendo una copa de vino que probablemente costaba más que mi primer auto. Come, pensé. Pide el postre. Vacía el minibar. Ponte cómodo en esas sábanas de algodón egipcio. Porque ya no estás pagando esa habitación con mi dinero. La estás pagando con tu libertad, y la cuenta será mucho más cara de lo que piensas. Apagué la pantalla, ajusté el hielo en mi rodilla y me preparé para la larga espera. La carrera había comenzado, pero yo no corría. Solo los veía cavar un hoyo lo suficientemente profundo como para que nunca pudieran salir. Pasaron exactamente 24 horas para que la fantasía chocara con la realidad. Estaba sentada en mi sofá, pierna levantada, viendo cómo el sol recorría las tablas del piso. Mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de café. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada de FaceTime de Robert. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Quería que sudara. Cuando finalmente toqué el botón verde, la imagen que llenó mi pantalla era caótica. La cámara temblaba. Vi pisos de mármol, columnas con pan de oro y el rostro de mi padre, rojo y mojado de sudor. Ya no estaba junto a la piscina. Estaba en el lobby del Atlantis. Y parecía un hombre que se estaba ahogando. Jolie, gritó. El audio se cortaba porque tenía el teléfono demasiado cerca de su boca. ¿Qué hiciste? La tarjeta no funciona. Intenté pagar la cena y el depósito y la máquina lo rechazó. Dijeron que la cuenta está congelada. Hola también para ti, papá, dije. Mi voz estaba tranquila. Era lo único calmado en la conversación. No te pongas listo conmigo, siseó, mirando nervioso por encima del hombro. Pude ver a un hombre de traje detrás de él. El gerente del hotel, brazos cruzados, cara seria. Arregla esto ahora. Llama al banco. Diles que autoricen los cargos. Estamos aquí como criminales. Eres un criminal, pensé. Pero no lo dije todavía. El gerente amenaza con llamar a la policía, continuó Robert, su voz subiendo un tono. ¿Sabes lo que le hacen a la gente que no paga sus deudas en Dubái? Esto no es América, Jolie. Te meten a la cárcel. Te mantienen allí hasta que pagues. Estás poniendo a tu familia en peligro. Me gritaba por arruinar las vacaciones que me robó. Era impresionante. Entonces la cámara se movió bruscamente. Henry agarró el teléfono. Su rostro estaba torcido en una mueca que se veía fea bajo las luces fluorescentes del lobby. Deja de ser tan celosa, escupió. Solo porque estás atrapada en casa caminando raro, no significa que tengas que arruinar esto para nosotros. Sabemos que estás molesta por lo de la rodilla, ¿ok? Supéralo. Te estás haciendo el ridículo. Se burló de mi cojera. Se burló de la lesión que me causaron. Miré sus caras en la pantalla, pánico y sentido de derecho. Es una combinación peligrosa. Hay un tipo específico de ilusión que les pasa a las personas que viven a costa de otros. Los psicólogos la llaman la ilusión de la dependencia. No ven la sangre del anfitrión como un regalo. La ven como su derecho. Cuando cortas el suministro, no sienten culpa ni gratitud por lo que ya tomaron. Se sienten robados. Se sienten víctimas. Robert y Henry no vieron los 28,000 pesos como dinero para mi cirugía. Lo vieron como su dinero que yo estaba reteniendo injustamente. No tenían miedo porque hubieran hecho algo mal. Tenían miedo porque el universo de repente había dejado de obedecer sus órdenes. Arregla el fallo, Jolie, gritó Henry. Llama al banco ahora mismo o juro por Dios. Pon a papá otra vez, dije. La cara de Robert reapareció.
Se estaba secando el sudor de la frente con la manga de una camisa que probablemente costaba más que mi renta. Jolie, por favor, solo llámalos. Desbloquéalo. Podemos hablar del dinero después. Todavía creían que tenían el control. Pensaban que era un error técnico, un malentendido, un berrinche que yo estaba haciendo. No se daban cuenta de que ya no eran los clientes. Eran la presa. No puedo simplemente desbloquearlo, papá, dije, ajustando mi voz para sonar servicial, asustada y sumisa. No es un fallo. El banco no cree que sea un error, papá, dije, dejando que mi voz temblara lo suficiente para sonar aterrorizada. Creen que es una red criminal. ¿De qué estás hablando?, saltó Robert, aunque sus ojos miraban de nuevo al gerente del hotel. Solo diles que estaba autorizado. Intenté, grité de vuelta, igualando su pánico con una histeria manufacturada mía propia. He estado al teléfono con ellos por 1 hora. El algoritmo marcó la transacción por el desajuste de la firma en el comprobante de retiro. No creen que tú hayas robado el dinero, papá. Creen que yo estoy lavando dinero a través de ti. Me detuve, dejando que eso calara. Los narcisistas son predecibles. Si les dices que están en problemas, se ponen a la defensiva. Pero si les dices que tú estás en problemas, se ponen curiosos. Se sienten superiores. Lavando, repitió, la ira reemplazada por confusión. Sí, mentí. Como la cantidad estaba justo debajo del límite federal para reportes de transferencias internacionales, creen que estamos estructurando pagos para evadir impuestos. Congelaron la cuenta para investigarme. El oficial de fraude dijo que iban a incautar los fondos por 90 días mientras se hacía una auditoría federal completa. 90 días. La cara de Robert se volvió gris. No tengo 90 días, Jolie. No tengo ni 90 minutos. Me van a arrestar. Lo sé, papá. Lo sé, dije, poniendo la actuación de mi vida. Les pregunté cómo detenerlo. El oficial dijo, la única forma de cancelar la investigación federal es si podemos probar que esto es un asunto civil doméstico, no criminal. Tengo que probar que el dinero no fue lavado. Tengo que probar que era un préstamo. Vi que los engranajes giraban en su cabeza. Estaba haciendo las cuentas. Si el dinero era incautado, quedaba atrapado en una prisión de Dubái. Si admitía que era un préstamo, el dinero se liberaría. Podría pagar la factura del hotel. Y en su mente, simplemente incumpliría el préstamo después. Pensó que estaba encontrando un resquicio. Pensó que se saldría con la suya. Está bien, dijo sin aliento. Diles que es un préstamo. Diles ahora mismo. No puedo simplemente decirles, dije. Necesitan un registro por escrito. Necesitan un comprobante fechado de ti reconociendo la recepción de los fondos. Necesitan ver que hubo un acuerdo antes de que la transacción se procesara. Está bien, lo escribiré. No, mándamelo por mensaje, ordené, mi voz endureciéndose apenas un poco. Mándamelo ahora mismo. Tienes que usar estas palabras exactas para que el algoritmo lo acepte. Correcto. Tomé prestados los 28,000 pesos de tu cuenta UTMA. Envíamelo y puedo mostrárselo al oficial de fraude de inmediato. Él está en la otra línea. Robert dudó un instante. El estafador de toda la vida en él reconoció el peligro de poner una confesión por escrito. Miró el teléfono, luego al gerente del hotel, que ahora golpeaba su reloj y señalaba a un guardia de seguridad. El miedo a la humillación inmediata pesó más que el miedo a las consecuencias futuras. Esa es la debilidad de las personas que viven para las apariencias. Quemarán su futuro para salvar su cara en el presente. Lo estoy enviando, gruñó. Pero arregla esto, Jolie. Si paso un minuto en una celda, nunca te lo perdonaré. Solo envía el mensaje, papá, dije. Y yo me encargo de todo. Colgó. La pantalla se puso negra. Miré el teléfono, mi corazón golpeando contra mis costillas, no por miedo, sino por la adrenalina de la casa. Él pensó que estaba firmando un recibo para desbloquear sus vacaciones gratis. No se dio cuenta de que estaba firmando su propia confesión. No parpadeé. Solo vi los 3 puntitos aparecer en la pantalla, rebotando, escribiendo el capítulo final de su destrucción. El mensaje llegó con un suave ping, el sonido de una guillotina golpeando el bloque. Yo, Robert, tomé los 28,000 pesos de la cuenta UTMA como un préstamo familiar. Me quedé mirando las palabras. Lo había escrito.
Lo había enviado. Creyó genuinamente que esa era la fórmula mágica que volvería a encender las luces de su suite de lujo. Pensó que estaba jugando mi juego, ayudándome a evitar la investigación por lavado de dinero para poder volver a sus capuchinos con hojuelas de oro. No se dio cuenta de que me acababa de entregar el arma humeante. No llamé al banco para desbloquear la tarjeta. No llamé a Robert de vuelta. Tomé una captura de pantalla del mensaje. Luego abrí mi correo y reenvié un borrador que había preparado 10 minutos antes. El destinatario no era el servicio al cliente. Era el investigador de fraude asignado a mi caso. Evidencia suplementaria, escribí. El sospechoso admite la extracción no autorizada de fondos. Esto confirma que la firma en el comprobante de retiro fue falsificada para evadir los protocolos de transferencia fiduciaria. Esto es apropiación indebida de fondos fiduciarios. Enviar. Ese mensaje convirtió un error bancario en un delito grave. Probó intención. Sabía que el dinero no era suyo. Una vez que admitió moverlo a través de fronteras, el banco no solo congeló la cuenta. La borró. Todo se desenredó de una vez. El depósito del hotel se revirtió. El cargo de la habitación fue anulado. La cena rechazada. Los boletos de avión comprados con fondos ahora marcados como robados fueron cancelados automáticamente. Vi 2 boletos de clase ejecutiva pasar de pendientes a cancelados. No solo estaban quebrados, Dubái. Estaban varados. Finalmente comí. Finalmente dormí. Por la mañana, la fantasía de Instagram de Henry había desaparecido. Historias borradas. Champaña eliminada. Silencio. Esa tarde, publicó un selfie desesperado en un aeropuerto lleno de gente. Maletas de diseñador a su alrededor. El hotel nos echó. Error bancario. Atrapados en DXB. ¿Alguien sabe cómo enviar dinero a los O? Urgente. De fondo, Robert estaba recargado contra una columna, discutiendo con seguridad, pequeño, sudoroso, expuesto. El hombre que una vez se burló de mi liquidez estaba durmiendo en el piso de un aeropuerto, suplicando dinero a extraños. No respondí. Fui a terapia física. Me dolía la rodilla, pero era dolor que sanaba. A las 2:14 de la mañana, la pesadilla llegó a casa. Mi app bancaria mostró cargos rechazados en JFK. Habían regresado desesperados, humillados y enojados. El golpe a mi puerta fue violento. Robert gritaba mi nombre. No contesté. Agarré mi bastón y me moví, pero no lo suficientemente rápido. Intentó la llave de repuesto. El cerrojo resistió. Había cambiado las cerraduras cuando reporté el fraude. Derríbanla, ordenó. La puerta tembló. Luego sonó el golpe metálico. Estaba usando un extintor. Me refugié en el dormitorio, la sala segura reforzada que una vez pensé que era paranoia. La puerta principal se astilló. Los muebles cayeron. No habían venido a hablar. Vinieron a tomar por la fuerza. Empecé la transmisión en vivo. Estoy aquí, grité. La policía viene. Henry gritaba insultos y golpeaba la puerta del dormitorio. Se dobló hacia adentro. Cuando finalmente se abrió, Henry cargó con los ojos desorbitados. Extintor en mano. Disparé el gel de pimienta. Colapsó instantáneamente, gritando, cegado. Robert se congeló. La mira láser se posó en su frente. En el suelo, dije que obedeciera. No por el arma, sino porque vio la transmisión en vivo. No quedaba historia que manipular. Las sirenas llegaron minutos después. Fueron arrestados por allanamiento y agresión. Y gracias a ese mensaje de Dubái, gran hurto. La evidencia no solo era fuerte. Era innegable. No los visité. Programé mi cirugía. 6 meses después, caminé sin asistencia junto al río. Sin dolor, solo movimiento. El correo del abogado lo confirmó. Robert aceptó un acuerdo. Sus bienes fueron liquidados. La casa se vendió para restaurar el fondo que robó. Perdió el dinero. Perdió la casa. Me perdió a mí. Llegó un mensaje de texto de una tía preguntando cómo pude hacerle esto a la familia. No respondí. Bloqueé el número, de pie junto al río respirando aire frío y limpio. Me di cuenta de algo simple. Tenía mi pierna. Tenía mi dinero. Y por primera vez en mi vida, tenía paz. La carrera había terminado. Y yo gané.